Frase célebre que ya pronunciara una vez Benito Pablo Juárez. Muy bien, nos encontramos hoy para debatir la moción. Esta casa considera que se deberían prohibir las postulaciones políticas a candidatos que públicamente realicen expresiones de xenofobia, odio o cualquier otro tipo de discriminación social. Para entrar en torno a este debate, en mi primer labor como primer ministro, voy a definir algunos términos que vienen inmersos en la moción para entender de manera objetiva sobre qué será este ejercicio dialéctico. Primero vamos a entender el término deber, como nos lo definía el filósofo alemán Immanuel Kant, en el que decía que es la necesidad de una acción por respeto a una ley moral. Ahora, vamos a hablar de prohibir como restringir o imposibilitar que dicha acción sea llevada a cabo. Cuando hablamos de postulaciones políticas, sabemos que es esta figura política en la que se presentan como posibles actores, ejersores del poder a distintas personas. Y ahora, el término fundamental es entender qué son las expresiones de xenofobia, odio o discriminación social. Primero sabemos que son manifestaciones de rechazo, repudio y calumnia a determinado grupo social por determinadas características. Evidentemente nos habla de la xenofobia, es decir, del odio a los extranjeros, a todos aquellos que no pertenecen a mi nación. Sin embargo, cuando hablamos de discriminación social, es la discriminación hacia cualquier grupo que mayormente es minoría. Es decir, vemos cómo en algunos países se discrimina a los homosexuales, en algunos se discrimina a las etnias originarias, en algunos se discrimina a todo aquel que es extraño al país. Ahora, vamos a analizar cuál es el status quo y por qué surge la necesidad de debatir una moción como esta. Todos hemos sabido o hemos estado al pendiente de cómo Donald Trump, el que pretende ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, se ha expresado, ya se ha manifestado en contra de los latinos, generando calumnias en las cuales habla de que si somos violadores, que si solamente somos gente delincuente. Pero entendamos que este contexto no únicamente se apega a Norteamérica, ya que vemos otros ejemplos, como por ejemplo si nos vamos al sur, en Perú, en la cual Keiko Fujimori, con el movimiento fujimorista, a quien odia y a quien desprecia a través de sus políticas, es a las etnias originarias, algo que sabemos sería totalmente lamentable porque son a ellas a quienes le debemos toda la riqueza de nuestra cultura. Ahora analicemos también qué pasa, por ejemplo, en el caso de Rusia. Sabemos que desde que Putin es su presidente, la discriminación hacia los grupos minoritarios como los homosexuales es una realidad y es verdaderamente lamentable. ¿Qué quiere decir a propósito? Si busca evitar la discriminación, ¿por qué no de una vez prohibir a los candidatos que hacen votos por papeles que son también discriminatorios dentro del Congreso? Es que precisamente lo que nosotros venimos a defender es una acción. El hecho de que se puedan tomar determinadas acciones, como usted lo dice, yo también lo aplaudo. Que se tome toda una serie de alternativas, pero eso no excluye de por qué sí o por qué no tomar la medida que hoy estamos defendiendo. Y vamos a entrar con nuestro primer argumento, que es de carácter social. ¿Cuál es la problemática cuando vemos este tipo de candidatos? Es la personificación de un odio reprimido. Es decir, muchas veces nosotros tenemos odio hacia determinado grupo social. Y el problema no es que lo sintamos, en lo interior somos totalmente libres. El problema es cuando buscamos formas de desahogarnos y ya pretendemos hacer daño a esas personas. Entonces, ¿qué pasa cuando un candidato viene y representa estos ideales? A mí me da la fuga de cómo sacar ese odio hacia determinado grupo. Entonces es lo preocupante, porque un odio que hasta hoy se ha mantenido reprimido es aquí donde encuentra la ventana para llevarse a la práctica, lo cual sí debemos evitar a toda costa. Ahora, vamos con el segundo argumento, que es ¿por qué justificamos que se les prohíba que sean candidatos? Porque es totalmente contradictorio a los principios democráticos. Porque si bien uno de los principios rectores es la libertad, sabemos también que uno igual de importante es la tolerancia. Y es que una cosa es que no estés de acuerdo con todos los grupos, eso no hay ningún problema. El problema es cuando ya llega a ser odio y tú pretendes tomar decisiones que van a atacar a ese grupo. Es ahí donde se vuelve peligroso y entonces nosotros nos legitimamos para prohibirle incluso que sean candidatos. ¿Por qué? Porque pudieran representar una gran problemática a la hora de ejercer el poder. Ahora, vamos con un tercer argumento en el que vamos a hablar de la libertad.
Mucho se podría pensar que es un tema de libertad de expresión, que las personas deberíamos dejar que se expresaran. Sin embargo, nosotros el límite que vamos a poner es claro. Su punto. Defendemos la libertad, no toleramos el libertinaje. ¿Esto es libertinaje, sí o no? Un candidato que realice esas expresiones necesariamente cuando llegue a algún puesto público va a seguirlas realizando o va a actuar de mala manera. Una cosa que yo no puedo asegurar es que realmente vaya a pasar, pero que va a luchar porque pase, eso sí se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque precisamente él está ganando votos con esto. Es una realidad entender que si hoy tiene un perfil y hoy tiene un discurso de odio, ¿qué es lo más lógico pensar? Que cuando él tenga el poder en las manos, lo primero que va a tratar de hacer es utilizar ese poder para manifestar su odio. Eso es una relación lógica que yo claro que me atrevo a afirmar. Entonces ya dijimos, nosotros estamos a favor de la libertad, sí, pero no toleramos el libertinaje, en el cual pensamos que nuestro derecho no tiene límite. Como ya lo decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi derecho termina mientras no afecta a terceros, pero si yo ya pretendo afectar a terceros, legítimamente me pueden coartar esta libertad. Y ahora vamos con el cuarto argumento, que es sumamente importante, y es la protección a las minorías. Es decir, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, un presidente que bien sabemos, él no ostenta todo el poder, pero sí representa ideales de todo su partido? Y si vemos a un sistema bipartita como el de los Estados Unidos, donde solamente son republicanos y demócratas, y por una parte todos los republicanos defienden la ideología de su candidato, pues entonces es fácil pensar que las minorías corren un elevado riesgo, y estas minorías nosotros tenemos que protegerlas. No debemos dar cabida a que candidatos con esta ideología traten de hacer política pública con la misma ideología de odio y represión social. Por tanto, los cuatro argumentos que dejo en la mesa son claros. El primero es de carácter social, cómo se personifica el odio hasta ahora reprimido. El segundo es la contradicción a los principios democráticos. Si defendemos la libertad, también tenemos que defender la tolerancia. Luego, no al libertinaje, y finalmente la protección a las minorías. Me presento como líder de la Cámara de Oposición con la tesis ya antes mencionada. Esta casa cree que se debería prohibir las postulaciones políticas a candidatos que públicamente realicen expresiones de xenofobia, odio o cualquier otro tipo de discriminación social. Desde la postura en oposición nos declaramos totalmente en contra de lo que se refiere a esta tesis. Iniciaré primero con la línea de argumentos refutativos de lo que hasta ahora ha presentado el primer ministro de la Cámara de Gobierno, iniciando por su primer argumento de carácter social. Antes de esto, hacer la aclaración que aceptamos las definiciones que ha otorgado el primer ministro. En su argumento de carácter social nos dice que personificamos el odio reprimido y que con esto lo que estamos haciendo es que pretendemos que el candidato pretende hacer daño al otro. Cuando tú a un candidato llegas y le retiras dicha candidatura, ese odio reprimido que tiene la persona, lo que estás generando, que crezca. ¿Por qué? Porque lo único que estás generando es que siga teniendo más odio a la sociedad porque le retiró la candidatura. Esto quiere decir que en su argumento de carácter social, esto es una medida estéril, porque no está solucionando el problema de raíz. En su segundo argumento dice, nos justificamos porque es contrario a los principios de la democracia. Ok, te lo acepto. Hay principios democráticos, pero jamás me diste las razones para sustentar dicha afirmación en un claro desconocimiento de los principios democráticos. Porque nomás nos dijo, hay principios democráticos. ¿Cuáles? Si no me das una justificación de la afirmación que estás sosteniendo, tu argumento no lo has logrado comprobar. Porque únicamente partías de una presuposición muy importante, y déjeme citarlo. Lo de va a luchar, el candidato va a seguir luchando con estos mismos principios de odio, de discriminación, porque le están haciendo ganar votos. Y en ese momento le preguntamos un punto de información antes de que pasara su tercer argumento. Le dijimos, el candidato va a seguir teniendo estas actuaciones cuando llega al poder. Él no nos pudo dar la garantía de que el candidato lo hiciera, porque reconocía que lo hacía para ganar votos. Pero esto no quiere decir que el candidato únicamente obtenga votos por esos comentarios. El candidato puede obtener votos por muchas otras razones, por demasiadas razones que entendemos. Cuando estás en una campaña electoral, puedes tú obtener los votos. Entonces tu justificación de que hay principios democráticos, porque la persona tiene odio, porque la persona está ganando votos de esta manera, y todavía se atreve a afirmarnos que es una relación lógica. ¿Por qué? Porque va a usar el poder para manifestar su odio. Tiene poder, manifieste odio.
Eso es un salto lógico de que pasa, ya tengo poder, voy a demostrar todo el odio que tengo. Y después se atreve a afirmar que es una secuencia lógica, ¿o no lo cree? Dígame, ¿quién es más peligroso que sea racista? ¿Una persona común o el presidente de una nación? Esto está haciendo una falsa analogía. ¿Cómo es posible que nos atreva a decir que el candidato y el presidente van a seguir cometiendo actos de discriminación? Sí, todas las personas cometemos actos de discriminación, pero usted no ha logrado demostrarme que su medida es efectiva, porque como primer ministro, en este tipo de tesis, debería demostrarme que existe la necesidad, que tanto decía según su definición de Immanuel Kant, que existe la necesidad. Sí, reconocemos la necesidad, pero su medida no es efectiva. Déjeme seguir con la línea contraargumentativa, tuvo su oportunidad. Después es un tercer argumento que no pudo desarrollarlo. ¿Por qué no desarrolla el tercer argumento? Porque le pido el punto de información, se sale de su discurso y comienza a defender el segundo argumento. Al momento quise salirse de su discurso, regresa al segundo, no desarrolla el tercero y únicamente queda hablando en una afirmación diciendo no al libertinaje. Ese fue su tercer argumento, no se desarrolla la estructura correcta del mismo, es una simple afirmación, tuvo su oportunidad, lo vuelvo a recordar, y nos dice no al libertinaje, estamos a favor de no al libertinaje, pero su medida no es efectiva. Su argumento únicamente es no al libertinaje, sí, estamos de acuerdo, no al libertinaje, pero ¿por qué? No nos ha logrado demostrar la necesidad de por qué su medida es efectiva. Y su cuarto argumento nos dice que la gente que siga a este candidato es mayoría y por lo tanto estamos excluyendo a las minorías. Esto necesariamente no es así. No estamos excluyendo a minorías porque volvemos al caso totalmente que se va a seguir utilizando en este debate, el caso de Donald Trump, que había una gran mayoría de latinos en los Estados Unidos de América, que hay gran mayoría de personas alrededor del mundo que odian dicha ideología. Entonces no estamos haciendo a un lado a las minorías. ¿Por qué? Porque no me ha dado un caso en concreto donde realmente esto esté ocurriendo. ¿O ya me lo puede dar? Hablábamos del caso de Perú, en el cual Keiko Fujimori se ha postulado en contra de las etnias que claramente son una minoría. ¿Qué me dice al respecto de ese ejemplo? Es claro que es una conducta incorrecta de hecho de este candidato, pero no me ha dicho por qué hay que quitarle la candidatura. Ese es el problema, no se van al punto del debate, se están yendo a la periferia y me dan casos que no son en concreto lo que usted debería estar resolviendo. Siguiendo con la línea propositiva de lo que hemos presentado, yo presentaré dos argumentos y mi segundo orador otros dos argumentos. En un primero argumento, el carácter de los derechos humanos, y me refiero a los derechos político-electorales de las personas. Cuando hay una contradicción de derechos, la libertad de las personas a la no discriminación y los derechos políticos electorales, debemos de preponderar el bien mayor. ¿Cuál derecho debe de prevalecer en ese sentido? Y es el derecho a la participación política. Debemos de prevalecer que esa persona lo siga realizando de esta manera. ¿Por qué? Porque mientras no está haciendo una afectación a gran escala, como presuponen que ocurre, entonces debe de prevalecer el derecho humano a los derechos políticos electorales de las personas y no la negación a dicho derecho. Después, en un segundo argumento que presentamos y dejamos en claro, el quitarles la candidatura es una medida estéril. ¿En qué sentido? Una medida prohibitiva. Lo que está generando no es resolver el problema de raíz, porque el problema de la discriminación y todo lo que ocurre en este sentido es un problema educacional que nos ha llevado a lo largo de los años resolverlo. Si tú le quitas la candidatura al candidato, este candidato puede seguir cometiendo actos de discriminación fuera de la vida pública, puede seguir cometiendo actos de discriminación dentro de la vida pública, si él mismo es un personaje no partidista, pero pueden ser empresarios, pueden ser actores, o además puede seguir cometiendo esos actos de discriminación, no resuelves el problema. Después, siguiendo bajo esta línea lógica, que si tú retiras al candidato de esta manera, le estás enseñando a la sociedad que debes de odiar a los que discriminan. Debes de odiar a todos los que te están generando a ti algún conflicto. Debes de seguir odiando y también discriminarlos y quitarles candidaturas. ¿Dónde está la solución al problema? Generas más problema. Le enseñas a la sociedad que hay que quitarles candidaturas a los que te odian, a los que te discriminan. Le estás enseñando a la sociedad también a odiar. Entonces, esto resulta ser una medida estéril. Contrario a resolver el problema, estás generando más problema. Haciendo un análisis de este discurso, hemos logrado refutar por qué los 4 argumentos presentados por la Cámara de Gobierno no resuelven el problema y por qué con estos 2 argumentos y los 2 que siguen a continuación demostramos cómo esto es una medida que es contraria a los derechos político-electorales humanos de las personas y que la medida de quitarle la candidatura es una medida completamente estéril. Lo que haremos es primero refutar los 2 argumentos presentados por Tomás, hacer la línea contraargumentativa de lo que nos dijo acerca de estos argumentos para posteriormente extender nuestra línea de argumentación con 2 argumentos que posicionarán por encima la postura a favor. El primer caso es lo más lamentable que escuchamos en los 7 minutos de que habló Tomás. El hacer una balanza entre que son más importantes los derechos político-electorales
que los derechos que tienen que ver con la discriminación, donde se violan derechos humanos. Esto es, ¿cómo puede ser más, aun cuando fuera de esa manera, esto es, aunque se le estuviera violando el derecho político electoral a la persona, cómo y con qué justificación, tanto jurídica como procedimental, podemos decir que es más importante un derecho político a una posibilidad de carácter discriminatorio, racial, como lo hemos manejado en nuestra línea argumentativa? Es de lo más lamentable y no podemos, porque no lo dijo durante su línea argumentativa, porque ahí se balance. Esperemos que Carlos en su argumentación pueda defender esa posición, que sinceramente es de lo más lamentable desde una visión de derechos humanos. Ahora, nos dicen que es una medida estéril. Es muy importante porque ellos nos conceden algo, que reconocen la necesidad de esta acción. Lo que no nos reconocen es la necesidad de que la medida que nosotros impongamos tenga efectividad. Nuestra carga de la prueba es demostrar que nuestra medida tiene efectividad, pero nuestra efectividad no tiene que ver, y no es nuestra carga de la prueba, demostrar que el candidato deje o no ser racista. El candidato puede seguir siendo racista, pero la problemática es el candidato cuando llega a un ejercicio del poder y la potencialidad que tiene, una vez que tiene el ejercicio del poder, de ejercer su voluntad, esa parte racista, y que de alguna manera sus políticas de gobierno tengan esta cariz. Es muy importante esa parte, sobre todo si lo pensamos, que la medida no es estéril, en tanto que presupone que antes de ejercer un problema, antes de que se genere un problema, se tiene ya una solución, o piensa lo contrario. ¿Qué es más conveniente, que no existan las postulaciones de políticos racistas o que ni siquiera existan las personas racistas? Lo más conveniente es que no hubiera personas racistas. El problema es que el status quo al que nos enfrentamos, Paco, es que sí existen personas racistas, y esas personas racistas, xenófobas y que discriminan socialmente no deben de ejercer el poder. ¿Y por qué no deben ejercer el poder? Por algo muy simple, porque estando en el poder, como lo dijo en la argumentación Julio, tienen la posibilidad de ejercer su visión personal en ese hilo delgado entre su vida pública y su vida privada, que es lo que va a presentar con nuestra línea argumentativa. Ese hilo tan delgado que hay entre la vida pública y la vida privada. Esto es, ejemplo de Donald Trump, ejemplo de Keiko Fujimori, ejemplo de Vladimir Putin. Ellos, en su visión racista y xenófoba de muchas de las veces, lo que están terminando por hacer es tomar decisiones de gobierno, en el caso de Putin, que ya es gobernante, o de alguna manera en su plan de gobierno, tanto de Keiko Fujimori como de Donald Trump, de tener decisiones que van en favor de lo que ellos están proponiendo, de ese discurso xenófobo que daña a la visión de la política en general, a los principios más básicos de la democracia, a la tolerancia. ¿Por qué? Porque una de las paradojas de la tolerancia inclusive es tener que tolerar a esos intolerantes. Definitivamente los toleramos, pero el hecho de tolerarlos no implica que sigamos su visión, y es muy importante eso. Es ahí donde Julio decía esa parte de la libertad y libertinaje. Donald Trump tiene libertad de ser xenófobo, de ser racista, sí tiene la libertad. Lo que ya no tiene la libertad es de ejercer su racismo en políticas públicas que perjudiquen a una nación como el caso de Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, nos van a terminar perjudicando a los mexicanos, porque ya amenazó que el muro lo vamos a construir, lo vamos a pagar nosotros los mexicanos. Es por eso que en esta visión de la línea entre lo público y lo privado se difuminan, y es importante tomar esta medida. ¿Para qué? Para evitar que esta situación xenófoba se lleve a un ejercicio de gobierno, y que en el ejercicio de gobierno se hagan perjudicados no solamente las personas de su país, sino todos en general. Y es muy importante, sobre todo en un sexto argumento que presentamos desde la Casa de Gobierno, el tema del mensaje internacional. Hoy en día está en boca de todos el tema de Donald Trump. Seas mexicano, seas europeo, seas sudamericano, el tema de Donald Trump está en boca de todos. ¿Qué mensaje está lanzando Estados Unidos en una dicotomía, en una hipotética relación de candidatos entre Bernie Sanders y Donald Trump? Una visión progresista entre Bernie Sanders, que de alguna manera va más enfocado al progresismo que a nivel mundial nos ha ido acogido, versus el conservadurismo y sobre todo esa visión xenófoba y discriminatoria que Donald Trump ha aceptado. Entonces, en ese mensaje internacional, a nosotros permitir que Donald Trump sea candidato, lo que estamos haciendo como Estados Unidos, o lo que hace Perú con Keiko Fujimori, en su momento Rusia con Vladimir Putin, es decir que en nuestro país hay un problema grave que no hemos sabido solucionar, y es por eso que se vuelve adecuada la medida, porque de esa manera imposibilitamos a aquellos detractores del discurso democrático a que no actúen en contra de la democracia, porque si algo nos importa dentro de una democracia liberal es que los discursos siempre estén en torno de la libertad, sí, pero nunca evadan el tema de la libertad y se vayan a términos de libertinaje. Es por eso que desde la línea argumentativa que nos presentaba Tomás, es inverosímil el hecho de que nosotros pensemos que por el simple hecho de que Donald Trump
ya tiene un pensamiento xenófobo, no lo va a llevar a la práctica. El problema que nos enfrentamos es que ejemplo de ello en el ejercicio de gobierno es Putin, y también, sobre todo pensando dentro de la lógica de lo que ha manejado Donald Trump y todas esas amenazas que han generado una especie de histeria colectiva, no solamente en el electorado americano, sino que han polarizado la sociedad norteamericana de tal suerte que por una parte están estos ultraconservadores que consideran que Estados Unidos nunca es un país de migrantes, y es algo pues, de alguna manera lamentable, porque Estados Unidos nació como un país de migrantes, y está por otra parte esas personas que sí tienen esa visión de lo que realmente es Estados Unidos, que es un cúmulo de personalidades, de nacionalidades, donde esa suma de partes es más que el todo, a diferencia de lo que nos posicionaba Tomás en su discurso. Entonces, ¿qué ha sido importante durante nuestro debate o durante lo que hemos puesto como primer gobierno? Primera parte, el mensaje, como lo dijimos en nuestro sexto argumento, el mensaje internacional que mandamos. No conviene al país dar una imagen de ese tipo, y sobre todo no conviene al país tanto para el exterior como para el interior. Hay una difuminación en nuestro quinto argumento que decíamos sobre lo público y lo privado. ¿Qué tanto se potencializa? Por eso el punto de información que daba Julio respecto a qué es más peligroso, un ciudadano promedio que sea racista o un presidente que tiene el poder, que ostenta el poder, a poder actuar de esa manera. Y los cuatro argumentos que nos dio Julio, el social sobre la personificación de odio que representa y se encarna en la persona de Donald Trump, el contradictorio hacia los principios de la tolerancia, de la democracia, y no solamente los principios de tolerancia, sino el principio de la libertad que se transgrede hacia el libertinaje, y sobre todo el tema de la protección de minorías. El tema de la democracia es muy importante y debe de quedar muy claro. Es la suma de las partes, porque la suma de las partes es menor que todo. Por ello, cualquiera que amenace a que esa de la suma de las partes se consolide es un actor que debemos dejar de lado. Y ese dejar de lado debe ser tan importante porque no tenemos otro camino para poder consolidar la democracia. Buenas tardes, auditorio, jueces y compañeros debatientes. Debo iniciar recalcando el mal comportamiento de la Cámara de Gobierno, ya que inicia con una falacia ad hominem en la que ataca y degrada o intenta degradar a mi anterior orador, ya que califica su discurso como lamentable y su comportamiento como lamentable, y eso es una falacia ad hominem. Por lo tanto, le voy a pedir por favor que, yo sé que las verdades duelen, y entonces la Cámara Alta de Gobierno ataca las verdades con falacias. Después, también nos dicen que nos hablan y nos dan muchos ejemplos de Vladimir Putin. Les recuerdo, la tesis dice candidatos, Vladimir Putin ya no es candidato, ya gobierna. Le recomiendo que se consiga un almanaque o vea noticias, porque ya gobierna, ya no es candidato. También, a lo que vamos nosotros, ellos basan toda su argumentación y todas sus participaciones en intentar o vendernos la idea de que obviamente todos sabemos que ser racista o comportamientos xenofóbicos están mal. Todos en este auditorio lo sabemos, y los que no, los invito a que lo consideren, que sí es un mal comportamiento. Pero ¿qué es lo importante en este debate y en estos discursos? Comprobar por qué con estos comportamientos vamos a prohibir que estas personas sean candidatos. Opino lo contrario. Ustedes hablan de inefectividad. Dígame un mecanismo más efectivo para no permitir que personas xenófobas ya lleguen al entendí poder. su punto. Usted, la Cámara de Gobierno, usted me había haber dado su plan de acción, no lo dio. Entonces usted tiene ya el debate perdido desde esa instancia. Usted era su carga total de la prueba darnos ese plan de acción, no nos lo dio. Entonces ya va totalmente su debate en decline, y les voy a decir por qué. También el segundo orador lamentablemente basó todo su participación en intentar rescatar, se olvidó de argumentar. ¿Qué hizo? Con patadas de ahogado intentó rescatar a su anterior orador. Díganme cuántos argumentos dio el segundo orador. Intentó con patadas de ahogado rescatar lo anterior dicho. Tanto vio su debate derrumbado que intentó salir adelante con estas refutaciones, que prácticamente mi anterior orador dejó sepultados todos los argumentos de la Cámara Alta de Gobierno. También nos da algo muy importante que nos dice que está en boca de todos. Y es lo que me lleva a mi tercer argumento, que es el argumento, a mi cuarto argumento, que es el argumento mediático. En este decimos que aceptamos obviamente que está mal. Pero ¿qué hacemos cuando le prohibimos a un candidato que se postule? Únicamente le proporcionamos más fama, le proporcionamos más atención mediática. ¿Qué fue lo que llevó a Donald Trump como una persona que está en boca de todos, que bien dijo la contraparte, y le agradezco que me recordara ese punto? ¿Qué hizo que Donald Trump estuviera arriba y en boca de todos? Sus discursos, la atención que se le dio a partir de estos discursos.
y no de lo que él proponía. ¿Opina lo contrario? ¿Cómo piensa usted que una persona, polémica, va a obtener el poder si ya se le ha prohibido alcanzar la presidencia? ¿No es entonces una medida efectiva? Le agradezco profundamente sus palabras, ya que me llevan a mi siguiente argumento, ya que es mi argumento social y que es donde debemos de poner más hincapié. En este argumento social vemos que lo que vamos a proponer nosotros va a ser una medida ejemplar. Lejos de proporcionar atención mediática y que estos candidatos se pongan en boca de todos, dejémoslo y que la medida ejemplar la ponga la sociedad. Que el castigo sea impuesto en las urnas, que vamos a obtener más aprendizaje, porque únicamente, no sé si lo notaron todos ustedes, y es totalmente considerable cómo aplaude el odio la Cámara de Gobierno, ya que, como lo decía mi orador, únicamente estamos enseñando a las personas a odiar a los que discriminan. ¿Qué estamos haciendo? Combatiendo fuego con fuego y fuego con fuego, todos nos vamos a quemar. Entonces lo que estamos haciendo es fundar más odio en las personas y que las personas odien a los que discriminan. Y si dejamos que la sociedad castigue, estamos dejando, le pido respeto por favor, que pido a los jueces que escuchen lo que dijo el orador, entonces que sea la sociedad quien castigue, que sea la sociedad quien imponga esta medida ejemplar, ya que toda la sociedad sabemos, le repito, sabemos que estas actitudes están mal, pero no únicamente debemos prohibir. ¿Por qué? Porque le vamos a dar más atención a esta persona. Es como darle más juego a esta persona. Dejemos que el pueblo castigue a esta persona, que en las urnas quede claro que nadie con una conducta de discriminación va a estar en el poder. Debemos de ir más allá de lo que debemos de infundar odio o de delimitar personas. Y también ellos nos decían que cuando dejamos participar a una persona, hacemos que sus conductas de odio salgan. Entonces, ¿qué discurso nos está dando? ¿Que sigamos reprimiendo esas conductas de odio a ver cuándo explotan? ¿O que las saquemos una vez y que vean esas personas y la demás sociedad que están mal? Es mejor que salgan de una vez y que sean castigadas, como va mi tercer argumento, que sean castigadas por la sociedad a prohibirlos. ¿O opina usted lo contrario? Le concedo que a lo mejor este candidato pierda, pero le pregunto, ¿vale la pena arriesgarnos a que gane? ¿Por qué nos vamos a arriesgar a que gane si toda la sociedad sabemos que estas conductas están mal? ¿Qué pasó con Donald Trump cuando soltó sus discursos discriminatorios? Miles de personas con atención mediática salieron al quite, defendieron a México. Miles de personalidades en redes sociales, en noticieros y socialmente en muchos lados salieron a identificar y a señalar a Donald Trump como una persona con malas conductas. Sobre las elecciones ganadas. Ya no le voy a aceptar más puntos, ya di los suficientes mencionados, usted ya tuvo su tiempo y no lo supo aprovechar. Entonces, vemos que la Cámara Alta de Gobierno intenta sacar sus argumentos, pero lo repito, son argumentos endebles, porque toda su línea argumentativa nos intenta hacer creer que estas conductas están mal. Nosotros ya sabemos que están mal. Esta Cámara de Oposición le acepta rotundamente que estas conductas están mal. Pero, ¿qué deben de hacer ellos? ¿Qué deben demostrarnos? ¿Por qué se deben prohibir? Debemos apegarnos a la tesis y que ellos nos deben demostrar por qué se deben prohibir. Ellos no dieron un plan de acción eficiente, por lo tanto no cumplen su carga de la prueba. Llegan a esta instancia lamentablemente con sus argumentos que pudieron haber sido los más fuertes de este debate y nosotros ya los derrumbamos. Lo que más pueda seguir van a ser patadas de ahogado por la Cámara Baja de Gobierno, como lo fue su Cámara Alta de Gobierno. Entonces, con nuestros argumentos entendemos, sabemos que estas conductas están mal, pero no se nos ha comprobado hasta que instancia de debate y será menester de la Cámara Baja de Gobierno demostrarnos por qué se deben prohibir. Buenas tardes, me presento ante ustedes como el extensionista de la Cámara de Gobierno y pues hay que recordar que todos escuchamos a este orador decir que hicimos una falacia ad hominem. Sin embargo, no es una falacia, si es cierto, ¿verdad? Claro que fueron discursos lamentables los de los dos, entonces esto no es una falacia. Como extensionista, primero refutaré todos los puntos e ideas que se presentaron por estos oradores con discursos tan lamentables y después agregar 3 argumentos a nuestro caso y pues obviamente demostrar por qué hemos estado ganando el debate hasta ahorita. Primero, nos establecieron 4 casos
muy sólidos la Cámara Alta y nos prueban sus argumentos con todos estos casos que intentaron sacar fuera del debate estos oradores, sin embargo no lo lograron hacer. Y pues básicamente al primer argumento que se presentó, que fue el social, nos intentaron decir, no, pues si se le quita el poder de postularse a estos políticos, claramente va a crecer su odio. Sin embargo, si no tienen el poder político, entonces no pueden hacer nada. Hay muchísimos racistas que están en la sociedad y no hacen nada porque no tienen este poder. Si se les prohíbe postularse, obviamente no van a hacer nada. Después, en el segundo argumento nos dicen que no estamos explicando los principios de la democracia y que es un argumento abierto. Sin embargo, claro que quedó claro, sin embargo, este orador no entendió el segundo argumento y pues obviamente no va a poder contraargumentar si no lo entendió. El tercer argumento nos están diciendo que no desarrolló y que fue una generalización y pues claramente este argumento sigue ahí, pues no importa si no lo desarrolló completamente, el argumento sigue y no lo refutó de ninguna otra manera. Y en el cuarto argumento que se presentó por el primer orador, que habla de la protección de las minorías, nos dice que obvio que no se están excluyendo las minorías, pero claro que sí se están excluyendo, porque nos presentaron 4 casos que ya existen en el mundo y que estos casos muestran que sí le está pasando esto a las minorías. Y pues después el segundo orador de oposición nos dice que no presentaron argumentos, que el segundo orador del gobierno no presentó argumentos, dejando 2 argumentos intactos. El argumento que da el mensaje internacional y el argumento que un racista en poder ya está cometiendo estos actos. Pero ahora tomaré su punto. Trump no es Estados Unidos. Ahora demuéstreme que Trump, si le quita la candidatura, va a dejar de tener poder. Siéntese. Bueno, pues a tener poder en la sociedad, obviamente sí va a perder el poder porque no va a poder no va a poder hacer leyes en contra de estas personas. No va a poder ser como Hitler que condenó a los judíos a hacerles estas cosas. No va a poder matarlos literalmente como Hitler. Entonces su punto obviamente cae bajo sí mismo. Y pues básicamente después el segundo orador nos presenta un cuarto argumento donde nos dice, le estamos dando fama a estas personas que quieren ser políticos. Sin embargo, sigue el mismo punto vivo, no tienen poder en las leyes si no están en la política. Entonces claro que si no se les permite entrar a la política, nunca van a llegar a este poder y pues básicamente se va a resolver el problema de estos políticos racistas. El quinto argumento que nos presenta nos dice que la gente no va a dejar llegar a estos políticos al poder y que obviamente va a detectar lo que es correcto y lo que no. Sin embargo, que un racista esté parado enfrente de muchos significa que puede influenciarlos en estos pensamientos racistas como hace Trump. Trump hace que muchísimas personas en Estados Unidos obviamente crean que el racismo es bueno y que los mexicanos y los latinos estamos haciéndole daño a Estados Unidos y sí los convence. Entonces, ¿qué es mejor? Como se dijo en un punto, arriesgarnos a que lleguen al poder o no dejar que se llegue al poder. Ahora sí, tomar ese punto. ¿No es mejor enseñar a la gente a no discriminar en lugar de estar quitando candidaturas? Muy bien, siéntese. Es cierto que necesitamos enseñarle a las personas que no discriminen. Sin embargo, si se les permite a racistas postularse, obviamente se van a seguir esparciendo estas ideas. Si no se les deja que se postule, entonces claramente estas ideas ni siquiera van a llegar a la gente y no van a ser existentes. El racismo en sí se puede eliminar completamente si prevenimos que personas racistas lleguen al poder. Entonces, ya tomé 2 puntos meramente necesarios, entonces se pueden sentar por el resto del discurso y disfrutarlo. Ahora, para continuar, presentaré el primer argumento de extensión, que es el de la inclusión social. Vamos a hablar de un ejemplo muy claro que es el de Ruanda. Los belgas, que fueron los que tenían poder del gobierno en Ruanda, establecieron un sistema de castas, que fue el de los Tutsis, los Hutus y los Twa. A los Tutsis, que eran los más parecidos a un hombre blanco, a un hombre civilizado, se les dio el poder político, y los Hutus fueron la mayoría los que eran reprimidos. Siéntese, disfrute el resto del discurso. Después cuando los Tutsis intentaron rebelarse, los belgas, los Hutus, se les otorgó el poder. ¿Y qué hicieron los Hutus al ser reprimidos? Siguieron con las mismas ideas y atacaron a los Tutsis y los eliminaron casi por completo. Ahora, hoy en día en Ruanda tienen 1% de la población los pobres Tutsis, y pues los Hutus han hecho esto. ¿Sobre dónde permanecen? Todos tenemos el mismo derecho de permanecer en la sociedad y tenemos que prevenir estos genocidios. Si no se les deja a gobernadores como los belgas, que eran racistas y que están estableciendo estas
cosas, pues obviamente no van a pasar genocidios como el que pasó en Ruanda. Ahora, el segundo argumento, que es el cambio sistemático. Hay que hablar de cosas que ya se han tomado para prevenir que gobernadores racistas como Hitler vuelvan a llegar al poder. En Alemania hay un sistema de canciller y de presidente, y si el presidente sabe que el canciller está tomando acciones incorrectas, lo puede destitular, y si el canciller está haciendo acciones incorrectas, sabe que el presidente sabe que está haciendo esas acciones, pues también los puede destitular. Tenemos que recordar que Hitler fue un líder racista y pues obviamente hizo todas estas cosas que trajeron a Alemania mal, y pues tenemos que hacer que países como Estados Unidos prevengan estas situaciones y obviamente se establezcan diferentes sistemas para que no vuelvan a llegar a poder estos políticos racistas. Y nuestro tercer argumento, que es el de la discreción. Si estos políticos permanecen discretos con sus estatutos políticos, con sus posiciones en la política, pues obviamente van a poder postularse. Y pues obviamente no tienen ninguna necesidad de estar discriminando a la gente y metiéndolos en un lugar inseguro. No tienen ninguna de estas necesidades, obviamente. Entonces, ¿por qué lo estarían diciendo? Si no se les dice, claramente se podrían postular y claramente estarían mostrando respeto por todos los demás. Si se muestra este respeto, eventualmente se va a eliminar la discriminación. Muchísimas gracias. Caso de oposición, y les vengo a decir lo que he visto a través de este ejercicio. Lo que he visto ha sido un pleito de políticos, y estoy hablando muy en serio. En el momento en el que los oradores empiezan a burlar de los otros y de las ideas de los demás, es como vemos que no se está, manteniendo el respeto contra lo que ellos están manifestando. Pero además que no están manteniendo el respeto, están volviendo esto un juego. Y a mí me parece que esto no es un juego. Yo les vengo a decir aquí por qué su mecanismo no funciona. No que sus ideas sean malas, sino porque lo que ellos proponen no es lo mejor para nosotros. Ahora, desafortunadamente, ellos se dignan a pararse en este auditorio a decirles cosas que les duelen. Y yo les voy a ser sincero, me dicen a mí también cosas que me duelen. Que el posible siguiente presidente de Estados Unidos quiere construir un muro entre México y Estados Unidos. O sea, nos dicen cosas que nos duelen. ¿Y por qué es esto? Porque nos quieren llevar a tomar acción. Y pues lamentablemente esto es algo muy similar a lo que hace Trump con todos los racistas. Trump también les dice cosas que les duelen a ellos. Y ellos están haciendo en su discurso lo que Trump está haciendo con todo su grupo de seguidores. Nos están tratando de manipular. Señor. Lo que tenemos que hacer ahora es que prevalezca la razón, que prevalezca el pensamiento y también... Sobre su dolor. No, muchas gracias. Le pido que sea respetuoso. También que prevalezca la razón, la educación y que prevalezca la paciencia. Porque somos una humanidad que apenas está llegando a unir y somos una humanidad que tiene que ser tolerante con todos. Porque es solamente de esta manera como vamos a llegar al progreso eventual y llegar inclusive a disminuir a instancias masivas este tipo de pensamientos. Ahora vengo a decirles lo que ha hecho la contraparte durante todo su discurso completo. Nos presentan 5 argumentos importantes en su primera Cámara de Gobierno. El sexo lo vemos como una repetición de pensamiento, de otros argumentos que habían presentado. Nos traen el argumento, primero, el de personificación del odio, después el de cómo justifican que se contradicen principios democráticos, dejando a estos candidatos participar. También nos dicen la libertad, que ellos están en contra de un libertinaje, no en contra de la libertad de expresión. Y finalmente también nos dicen de cómo van a proteger a las minorías y cómo van a proteger también una imagen internacional para este país. Ahora yo con mi línea argumentativa lo que voy a hacer va a ser refutar todo esto que ellos dicen que justifica las acciones que ellos quieren tomar, y ahora también tomando en cuenta, primero voy a refutar los 2 argumentos antes de continuar que presenta el extensionista, que pues no nos llevan a mucha profundidad y no vienen al caso. Primero nos da el caso de los Tutsis, que no viene a relevancia porque fue una monarquía la que tomó esas decisiones y no fue una elección general en la que no se eligió a un candidato que viniera a representar a estas personas. No, muchas gracias, porque usted mismo dijo que era la monarquía belga, entonces siéntese. Entonces, también lo que sucedió con los Tutsis y sobre el desconocimiento que nos trae él, o sobre la manera en la que trata de disfrazar el caso de los Tutsis, se crearon distintas naciones para poder separar a los Tutsis, a los Zulus, etc. Estas son etnias que no se llevan porque tienen muchas diferencias. Y ellos crearon sus propias naciones. Tenemos la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, entre otros países que fueron creados para separar a estas razas y evitar que hubieran más pleitos, porque no podemos unir en un territorio a gente que no va a ser compatible, gente que no tiene los mismos principios, y es precisamente por esto, y como se los vamos a comprobar a continuación, que se deben defender este tipo de candidaturas. No, muchas gracias. Ahora nos hablan
de la discreción, y esto es una contradicción al caso que presentan. La Cámara Alta los acuchilla. ¿Y por qué es esto? Porque ellos están diciendo que se van a poder ocultar los candidatos mediante no decir estas declaraciones. Entonces, si se aprueba esto, los candidatos racistas no vamos a saber quiénes son. Estos candidatos se van a poder ocultar, van a poder ser electos, y ahí es donde van a ser inclusive más peligrosos, porque la gente va a estar eligiendo a aquella gente que es racista y que no vale la pena que lo estén representando. No, muchas gracias, ya tuvo su oportunidad en su discurso. Ahora vamos con la presentación de nuestro caso, donde nosotros nos tratamos de mantener razonables, donde apelamos a una educación del público en general antes del odio que ellos mismos están presentando, que presentan los mismos racistas en sus discursos. Sobre ese punto vamos primero, no, muchas gracias. Vamos primero con un argumento democrático, y es aquí donde esclarecemos los principios de la democracia. En las democracias en las que vivimos, toda persona tiene el derecho a poder ser postulado, porque las personas pueden elegir quién los va a representar, y no que esto justifique que existan personas racistas, pero se debe respetar el derecho que todos tenemos como ciudadanos a ser electos a un puesto en la oficina, a representar a los demás. Se debe respetar a toda costa este derecho, porque esto lleva inclusive a la discriminación de las personas. Nos volvemos intolerantes a los demás puntos. No, muchas gracias. Ahora, nuestro segundo argumento de razonamiento. No, muchas gracias. Al prohibir estas postulaciones, se prohíbe, como ya les dije, que las personas hagan estas declaraciones, porque los políticos, tan quisquillosos como son, tratan de mantenerse políticamente correctos. ¿Y cuál es el problema con esto? Como ya les comenté, los políticos racistas se van a ocultar. Se va a ocultar el verdadero pensamiento que se está llevando a cabo dentro de la mente de estos políticos, y vamos a elegir a gente que puede ser potencialmente más peligrosa que lo que verdaderamente aparenta. Ahora, otro problema que llegamos a ver. Tomo su punto antes de continuar. Es muy importante que notemos que está haciendo el orador. Está absolutizando un derecho que es el derecho a ser votado. Inclusive si vemos un peligro del tamaño de Hitler, lo dejamos, que al cabo su derecho es absoluto. Muchas gracias, es mi discurso, no es suyo. Yo no estoy apelando en ningún momento a un líder como Hitler. Y como nosotros ya lo hemos mencionado, la gente ha aprendido esto, y nosotros vamos a apelar a la educación. Los tiempos han cambiado. Un líder como Hitler es imposible que vuelva a surgir, porque hay una comunidad internacional que se preocupa, y hay una comunidad internacional que está al tanto que no hayan violaciones de los derechos humanos. Hay una comunidad más consciente, y es lo que nosotros venimos a proponer. Finalmente, les traigo el argumento que tiene que ver con los tutsis. Precisamente en África, en Asia, muchos países se crearon simplemente por recortes de tierra, sin tomar en consideración las diferencias de las etnias que hay. O sea, están juntando, por ejemplo, en Palestina, Israel, en todo este territorio que era originalmente islámico, están mezclando a judíos con islámicos, y por eso es que tenemos estas violencias. Estos candidatos lo que vienen a hacer en lugares como Burundi, Ruanda, Eritrea, Djibouti, entre otros países que tienen estos problemas de diferenciación de etnias, vienen a separar lo que verdaderamente son las naciones, porque una nación está definida como en la conglomeración de población, territorio e ideas de las personas, porque las personas que no se van a llevar van a terminar creando conflictos a la larga. Entonces, por esto, en estos lugares tenemos que permitir que se lleve a cabo este tipo de candidaturas, porque ellos van a llevar a la separación de este tipo de etnias, para que ellos tengan su propio territorio y no tengamos que meternos en guerras y en conflictos que van a terminar en sangre, evidentemente. Muchas gracias. El republicano Ronald Reagan, si escuchara las palabras del último orador, el orador que me precedió, aquel que le dijo a Gorbachev en su cara, allí en el muro de Berlín que dividía las naciones socialista y capitalista, cuando le dijo: señor Gorbachev, si quiere usted abrir una puerta a la reconciliación, si quiere usted abrir una puerta a la amistad y a la fraternidad, señor Gorbachev, debe usted tirar este muro. Y me gustaría también que ojalá personajes como Donald Trump escucharan estos discursos una vez más, para ver los principios que enarbolan personajes de su mismo partido, como lo fue Ronald Reagan, los principios de la fraternidad, de la no discriminación, los principios de la unidad. Muy buenas tardes, me presento ante todos como el quinto orador de este ejercicio dialéctico. Saludo muy cordialmente a la bancada de la oposición, y de igual forma a la bancada de mi gobierno. Para empezar, cumpliendo con mi labor de látigo de este debate, voy a enunciar los argumentos y, por supuesto, los momentos de choque de este debate, en los cuales claramente hemos ganado este ejercicio, empezando por
ver cómo es que primero nos enarbolaban una línea argumentativa en la cual planteaban, no primero con argumentos, sino con refutaciones, que no dijimos los principios, esto lo dijo el primer orador, democráticos que se restringen prohibiendo una candidatura de esta naturaleza. Ahora, nos dicen que si una persona se le restringe que tenga una candidatura porque puede cometer una desgracia como lo hizo Hitler, como lo pretende hacer Donald Trump, entonces estamos hablando de que si no lo hace es un demagogo, pero que si lo hace también es desgracia, también es lamentable, también debemos evitar que esto suceda, por lo cual su argumento carece de hecho ni siquiera es un argumento, es una refutación, carece de valor. Ahora, nos hablan sobre el derecho a la participación política. Esto claramente fue refutado por el orador de la bancada de gobierno, siéntense por favor, cuando nos hablaba de que qué tiene más valor haciendo contrapeso una cosa con la otra. ¿Qué es más importante, los derechos humanos o los derechos político-electorales? Entendemos... ¿Son los mismos? Siéntense por favor, tú también. Siéntese y bueno, voy a continuar. Estamos hablando de que los derechos humanos son muchísimo más importantes y esto es concebido de esa forma por cualquiera que tenga una noción básica de cómo funciona una sociedad. Entonces, hablamos de que carece de valor. Luego nos mencionaba en su línea argumentativa de usted precisamente, siéntese otra vez, que es una medida estéril, pero ya bien le preguntábamos, ¿qué es más lamentable? ¿Que una persona racista esté en el poder o que exista una persona racista? Claramente que una persona racista esté en el poder es más lamentable porque esta persona puede ejercer actos en contra de una minoría, puede ejercer actos de discriminación social, xenofobia, etc. Voy a tomar su punto. ¿Qué sería peor? ¿Que alguien como Hitler demuestre sus intenciones en la campaña o que lo demuestre hasta que tome acciones Siéntese, yo en el entendí poder? su punto. Ahora, Este punto de información va de la mano con un argumento que voy a explicar después por qué lo he refutado de manera correcta, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Ahora, nos habla de que el mensaje, nuestra bancada hablaba de un mensaje internacional y del poder racista con el segundo orador de Casa de Gobierno. Y esto es muy claro, nunca de ninguna manera fue refutado, nos hablaban de un acuchillamiento, yo no lo vi así, de hecho no nos dijeron con cuál argumento se acuchilló, Sobre ese punto. pero... Tomo su punto. Dejamos en claro que Trump no es Estados Unidos, el mensaje internacional no existe porque es un mensaje particular de Trump y no de toda la comunidad. Pero mediáticamente yo me gustaría preguntarme, ¿quién es la persona de Estados Unidos que ha sido más importante en los últimos 6 meses? Claramente es Donald Trump, por lo cual lo que nos está diciendo, ok, no es Estados Unidos Donald Trump, pero claramente es una persona representativa que está en el medio, que todos escuchamos, por lo cual es de evitarse que personajes como él tengan un poder, tengan siquiera una candidatura. Luego, nos hablaban de el argumento del castigo en las urnas, usted precisamente en su segunda intervención, nos hablaban del castigo en las urnas. Esto es muy grave porque queremos dar cuenta de cómo es posible que una persona no resulte castigada en las urnas y finalmente llegue al poder, y le dimos casos concretos, le dimos casos como el de Putin, le dimos casos como el de Burundi, Ruanda, y posiblemente usted no puede descartar la posibilidad de que llegue Donald Trump al poder, por lo cual entonces hablamos de que el pueblo, ok, es un principio democrático, todos debemos decidir por quién votar, pero puede ser cegado por la demagogia, por las palabras de odio que incitan a las masas a votar por este personaje, por lo cual es de evitarse que llegue al poder prohibiéndosele una candidatura. Ya no voy a tomar ningún punto, es útil que se esté parando tantas veces, por favor, siéntese. Ahora, con este argumento, de hecho, pasaba a su tercer argumento de usted precisamente, de que se acuchilla, y le voy a decir por qué se acuchilla. Nos habla de que una persona mediática como Donald Trump está propiciando que se esparzan estas ideas racistas, pero luego nos dice que son las mismas personas las que se encargan de castigarlo en las urnas. Entonces, ¿está hablando de que es bueno o de que es malo? Necesito saber, porque no me terminó de quedar claro. Entonces, ya hablando de que cómo es que
que las personas lo castiguen en las urnas es una medida más estéril que prohibirlo siquiera, entonces, estéril en el sentido que puede resultar pernicioso. Siéntese, ya no voy a tomar ningún punto. Ahora, el tercer orador de la Casa de Oposición nos hablaba de que ¿cómo va a perder poder? Ah, no, eso fue usted. ¿Cómo va a perder poder? Bueno, quien lo haya dicho, total, lo dijo alguien de ustedes. ¿Cómo va a perder poder una persona a la cual se le ha retirado la candidatura? Bueno, con esto creo que tenemos que remitirnos a nuestras clases de teoría del Estado cuando hablamos de quienes enarbolan el poder de una nación, son las personas que están en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Una persona que no pertenece a esos poderes claramente no va a poder ejercer un poder en contra de una minoría enarbolando los ideales de la discriminación. Entonces, lo que hemos hecho en este látigo, hemos hablado sobre cómo los argumentos de la Casa de Gobierno, de oposición, perdón, carecen de valor y los nuestros han salido a flote. Muchas gracias. De este Parlamento y me presento ante ustedes como el látigo de la Casa de Oposición, en el cual mi labor será presentar los puntos de choque que se vertieron en este debate, asimismo, de esta manera hacer un breve sumario de lo que se presentó en este debate y demostrar por qué la Casa de la Oposición se sobrepuso sobre la Casa de Gobierno en este ejercicio dialéctico. Primero quiero señalar que a lo largo del debate, por parte de la Casa de Gobierno existieron numerosas apelaciones a la piedad, apelaciones a los sentimientos del público, numerosas risas como la del orador en este momento, los cuales no deberían tener cabida en un ejercicio dialéctico, porque en un ejercicio dialéctico como el debate, la finalidad es llegar a acuerdos, es llegar a un acuerdo entre un sector y entre otro, y con las risas, con la apelación a la piedad y con una numerosa serie de falacias no vamos a llegar a ningún acuerdo, y el debate, como su propuesta de prohibir las candidaturas, quedará de una manera estéril. Muy bien, comenzamos. Uno de los puntos de choque que se presentaron en este debate fue hacia dónde debe de cambiar el statu quo. Como bien sabemos, el statu quo es que existen numerosos países con una cultura racista, con una idiosincrasia racista muy dentro de sí, y como una medida como esta pues afectaría al statu quo, pero en qué punto sí lo afectaría y qué tanto sería la afectación, y cómo otras alternativas como una educación desde niños, una educación basada en la convivencia entre todos y una educación plural y el respeto mutuo ayudaría más que una medida de solamente la prohibición. Ya hemos prohibido las armas, ya hemos prohibido las drogas y no hemos acabado con estos problemas. Ahora vamos a prohibir solamente estas expresiones, tampoco vamos a acabar con el problema. El problema es que no son medidas excluyentes. ¿O usted qué propone para el status quo actual? ¿Que Trump llegue a la presidencia y actúe de esta manera? Para nada propongo que Trump llegue a la presidencia, pero tampoco le voy a prohibir su tipo de discursos. ¿Por qué? Porque hay otros candidatos como Marco Rubio, como Ted Cruz, que también tienen ese pensamiento xenofóbico, pero no lo manifiestan de tal forma como lo hace el señor Donald Trump, pero son igual de peligrosos. Y fue por eso en un punto de información que le dije, ¿qué sería peor? Que un tipo como Hitler no manifieste a nosotros sus verdaderas intenciones en campaña y se presente como un buen tipo, un tipo que no es racista, y hasta la hora de tomar el poder muestre su verdadero yo con políticas públicas racistas, o un tipo como Donald Trump que desde el principio se está presentando como racista y nosotros, o más bien el pueblo norteamericano, tiene la decisión de votar o no votar por él, o cree lo contrario. Le pido por favor que me demuestre con 3 casos concretos personajes que han llegado a la presidencia o al poder sin haber manifestado un odio y que en la práctica lo hayan llevado a cabo. No, pero que no haya habido un caso anteriormente no excluye de la posibilidad que esto pueda suceder. Eso es totalmente falacia, pues ya tomé los 2 puntos meramente necesarios. Que eso puede suceder y sigue existiendo la posibilidad. Que no haya habido un caso particular anteriormente no excluye la posibilidad de que esto vaya a suceder. Es útil que se pare, ya tomé los 2 puntos meramente necesarios. Bueno, continúo con el siguiente punto de choque. La forma de atacar el odio y la imagen internacional. Lo que ellos proponen es que la imagen internacional de ciertos países se daña, entonces hay que prohibir este tipo de candidaturas, hay que echar la basura debajo de la cama en lugar de tirarla al bote.
¿Por qué hago esta analogía? Porque en lugar de combatir el racismo desde la raíz, solamente lo están combatiendo cortando unas ramitas del racismo. Porque deben de combatir esto desde la raíz, combatir el racismo desde fondo, no solamente en la forma. Se debe de combatir no solamente para que los Estados Unidos creamos que es el mejor país, sino combatirlo para que los Estados Unidos o cualquier otro país que tenga racismo sea el mejor país y no solamente ante la imagen internacional creamos que es el mejor país. Y otro punto de choque que ya mencionamos, la efectividad de esta medida, la efectividad de solamente prohibir las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes, un error. Las candidaturas que demuestren xenofobia, racismo o alguno de este tipo de expresiones es una medida fútil, es una medida que no nos va a llevar a más, no es atacar el problema de raíz. Y aquí venimos a debatir si se debe de hacer esto, no si se debe de hacer acompañado de otras cosas. Hay que sostenernos a la tesis. Usted está cambiando la tesis como si la tesis fuera hay que combatir estas candidaturas y además enseñarles a los niños y además esto. Esta no es la tesis de debate y hay que sostenernos a la tesis que hoy venimos a debatir y la tesis que hoy venimos a debatir es si hay efectividad en esta medida. Y a lo largo de este debate por la bancada de oposición se ha demostrado que no hay efectividad en esta medida, porque como ya lo dije, solamente es echar la basura debajo de la cama, no barrer la basura y tirarla a un bote para que no vuelva más a nuestro país este tipo de racismo, sea el país que sea. Esto es lo que debemos de hacer, por lo tanto, este punto de choque también se ha ganado. Y el último punto de choque y el punto de choque más importante en este debate, que un candidato presente sus verdaderas intenciones, que un candidato como Donald Trump venga y diga: yo voy a construir un muro entre la frontera de Estados Unidos y la frontera de México. A un candidato, a este mismo Donald Trump, pongamos el ejemplo, que él dijera el discurso: no, yo quiero el voto de ustedes latinos, los voy a respetar, voy a ser respetuoso con todos y cada uno de ustedes latinos, porque todos ustedes tienen el derecho de vivir en este país. Pero a la hora de llegar al poder, construye un muro, deporte inmigrantes latinos. ¿Qué es más conveniente? Que se presente tal como es y nosotros o ellos como pueblo tengan la libertad de decidir: quiero votar por él o no quiero votar por él. Permitir la libre manifestación de ideas es importante, porque tú al evitar la libre manifestación de ideas solamente haces más grande este tipo de problemas. Por eso, haciendo un breve sumario de este discurso, se presentaron 4 puntos de choque que se dieron en este debate, y los 4 puntos de choque, de una manera seria, sin risa, sin apelación a la piedad, sin apelación a los sentimientos del público, se han ganado por parte de la bancada de la oposición. Es cuanto. Sí.